Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Bueno, bienvenidos al primer Café Colombia del día 26 de julio de 2022. Estamos en nuestras redes digitales, el primer Café Colombia en YouTube, el primer Café Colombia en Facebook y siempre para todo el departamento norte de Santander. Hoy el Día Internacional de la Protección a los Manglares. Bueno, muy importante, nos enseña la Organización de Naciones Unidas. Siguiendo con las noticias de hoy, el plan Pistola. En 20 días han sido asesinados 25 uniformados de la policía Lisset y en lo corrido del año entre militares y policías, ojo, son 100 las víctimas del actuar criminal. José Fernando, la delicada situación de orden público tiene en alerta a 12 departamentos. En RTVC Noticias nos solidarizamos con el dolor de las familias. Y vamos en vivo a esta hora, 12:05 minutos de nuevo con Lisset. Lisset, ¿qué han dicho las autoridades referente a este plan Pistola? Pues Carolina, José Fernando, las autoridades piden a los patrulleros pues que sigan tomando medidas, se va a seguir pues aumentando el pie de fuerza en algunos departamentos. Ustedes mencionan muy bien, son 12 en total que están en alerta, que son estos sitios donde está operando el Clan del Golfo y también las disidencias de las FARC. Además, un dato adicional es que pidieron a las patrullas en municipios pequeños que no salgan más de 3 o 4 a hacer estas labores precisamente para tener una prevención, y también pidieron que no se queden en las estaciones de policía, sino que constantemente estén en movimiento haciendo patrullajes para evitar pues que sean víctimas de algún ataque. En el siguiente informe les contamos lo que dijeron desde la DIJÍN y también lo que dijo el ministro de la Defensa respecto a estos ataques. El director de la DIJÍN, el general Fernando Murillo, aseguró que en lo corrido del año ya son al menos 25 uniformados que han perdido la vida en medio de los ataques que desarrolla el Clan del Golfo. 56 soldados y 44 policías en este año por diferentes acciones en contra de la fuerza pública por parte de estos grupos. Se han presentado más de 150 ataques. Importante también saberlo, que se han evitado más de 1.600 acciones que han planeado estos delincuentes. En operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo, las autoridades lograron la neutralización de 7 integrantes, entre ellos alias Cherry, cabecilla de la subestructura Carlos Vázquez. La neutralización de 7 delincuentes del Clan del Golfo en diferentes lugares del país y la captura de 11 delincuentes dedicados al sicariato. Las autoridades rechazaron que el Clan del Golfo pague entre 5 y 20 millones a delincuentes comunes por cada uniformado asesinado. En algunas ocasiones colocándole señuelo, llamando a las estaciones de policía para sacar las patrullas y en el momento de atender el falso caso, porque no existe ningún caso de policía, atentan por la espalda contra nuestros policiales. Ante los recientes ataques contra la fuerza pública, son en total 12 departamentos los que están en alerta. Tal es el caso de Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre, Cesar y varios de la costa caribe.
Y ojo entonces a esa cifra, son cerca de 150 ataques que han realizado estos grupos en contra de la fuerza pública. Tan solo con las acciones que viene realizando el Plan del Golfo en los últimos 20 días, pues son 25 uniformados de la policía que han perdido la vida. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de estas informaciones que se producen a nivel de orden público. Yo me despido aquí desde el Centro de Oficiales en el norte de Bogotá. Lizeth Martínez, RTBC Noticias, Conectados 24. Ya regresamos. Oiga, mano, ¿y usted por qué siempre me dice que está ocupado los viernes en la noche? Vecina, porque como estoy al día con mi factura, siempre me conecto a las veladas culturales virtuales de la Fundación Base y Aguas Capital Cúcuta y participo de la gran huaca millonaria que ya está en 10 millones de pesos. Ah, bueno, Besi, entonces invíteme, porque yo también quiero participar. Toda Cúcuta está invitada. Solo debes conectarte todos los viernes a la página de Facebook de Aguas Capital Cúcuta desde las 7 de la noche. Disfrutar de una noche mágica y llevarte una gran huaca millonaria de 10 millones de pesos. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Colombia inició la fase de contención, modificó, digamos, las normas que había tomado el Instituto Nacional de la Salud para la contención de la viruela del mono, teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay un fuerte incremento en los contagios, ¿sí? Y por nuestra situación digamos, de intercambio con Estados Unidos tan fuerte, pues el Instituto Nacional de la Salud y el Ministerio de Salud han tomado unas medidas, digamos, más fuertes, no para prevenir la enfermedad, sino para lograr o tratar de que los contagios no se vayan a multiplicar. Por ahora son solo 11, pero parece ser que en Estados Unidos ya van más de 3.000 los contagios de esta enfermedad. Fue decretado, ustedes recordarán, el día sábado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia internacional. ¿Sí? O sea, tenemos hoy día la pandemia COVID-19 que todavía sigue activa y una emergencia internacional por el caso de la viruela. Salud en directo, América de France 24. Ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, feliz mañana de lunes. Lo hablamos el viernes, que supuestamente y seguramente dijimos que el sábado iba a pasar esta noticia. ¿Y cuál noticia estamos hablando? De que ya la viruela del mono es una emergencia de salud pública según la Organización Mundial de la Salud. Estamos esperando el viernes, no nos tocó, pero pues lo hablamos por supuesto hoy lunes. Sí, al final hoy nos da la oportunidad de hablarlo con un poquito más de calma y también con las voces y la asesoría de nuestros asesores científicos, precisamente. Como decía Raúl, una decisión que ya se esperaba y es importante recordar que este tipo de decisiones de declarar una emergencia pública no se toman según el número de casos que haya, por ejemplo, sino pues por qué tipo de respuesta necesita. Esto es lo que vamos a discutir ahora y lo recordamos pues porque no tiene por qué implicar que ya estamos frente a una nueva pandemia como la que ha pasado por el COVID-19. Y hay mucha gente que tiene... Mucha gente tiene este medio, pero porque estamos todos un poquito traumados, yo creo, después de estos 2 años. Para analizar toda esta información estamos con Carlos Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, que nos acompaña un lunes más. Doctor, muy buenos días. Empecemos por el principio. ¿Qué implicaciones tiene que se haya declarado esta emergencia de salud pública internacional? Mar, buenos días. De lo que se trata es aunar esfuerzos y que se unifiquen los esfuerzos para identificar, diagnosticar, contener, tratar y prevenir una enfermedad. Cuando se declara la emergencia es que se alerta a todos los países para ser sincrónicos a la atención de estos pacientes y el direccionamiento, y que los esfuerzos dejen de ser reactivos a ser proactivos, pero que sean coordinados. Esta declaración de emergencia es importante porque nos normaliza cómo vamos a hacer el diagnóstico, el tratamiento y afrontar globalmente un problema que se venía gestando desde hace varios meses y pues que ya llegó esta declaratoria para poner en práctica lo que estas implementaciones globales en cada una de las regiones del mundo. Doctor, lo saludo, muy buena mañana de lunes. Le pregunto qué ejemplos, además de la pandemia de COVID-19, la más reciente, tenemos de enfermedades que se hayan declarado ya de emergencia.
Raúl, son variadas. Por ejemplo, el ébola siempre ha estado en este contexto. Hay brotes recientes que han aparecido en África de ébola. Hay recientemente un caso de fiebre de Marburg, Crimea Marburg en España. Y hay otros virus que han aparecido, como el virus de Zika. Y todos estos virus están bajo monitoreo epidemiológica para poder detectar si hay un aumento en la incidencia de los casos, si está saliéndose de proporciones para poder hacer una respuesta global. Es fundamental la monitoría, la vigilancia y sobre todo la coordinación global, porque estas enfermedades generalmente emergen en países de baja tecnología y cuando reaccionamos pues se hace en una forma que ya se puede haber controlado en la fuente y puede ser tardía. Doctor, la Organización Mundial de la Salud ha tenido algunas veces unas críticas por haber declarado la emergencia muy tarde, como pasó, por ejemplo, con el COVID-19, pero otras veces, en otros casos, también se le ha criticado por declararla muy pronto. Quería preguntarle su opinión, en este caso, la opinión que le merece que hoy, que este sábado se haya declarado esta emergencia por la viruela del mono. Sí, en una apreciación personal yo también creo que es algo más reactivo, es un poco tardío. Realmente los casos se han documentado desde hace varios meses y ya había una documentación de casos regionales, así fueran en regiones de Europa y en ciertas poblaciones, digamos, simplemente se volvió algo de noticia para no hacer un esfuerzo global. Ya está en más de 75 países, son más de 16.000 casos y definitivamente necesitamos pedagogía, sobre todo recursos para métodos diagnósticos y tratamiento y que las vacunas existentes y nuevas vacunas empiecen a ser efectivamente colocadas para poder hacer los cercos y no permitir esa expansión. Creo que ha sido un poco tardía, pero bueno, estamos ya ante la alerta y tenemos que trabajar en conjunto pues para que esta enfermedad se contenga lo más pronto posible. Doctor, con todo esto entonces le pregunto si vamos tarde, digamos, en respuesta global para contener este brote de la viruela del mono. No hay otra opción. O sea, la respuesta tiene que ser regional, local y global, pero no tenemos otra opción. Tenemos que coordinar los esfuerzos, porque lo que sucede es que la migración de las poblaciones hace que sea muy difícil poder controlarlo en un solo sitio, y entre más haya población migrante y con los viajes transoceánicos, la migración de las poblaciones propia, además de eso las migraciones internas, hace que estos recursos, sobre todo para el diagnóstico, porque generalmente el diagnóstico de estas enfermedades están concentradas en las grandes ciudades, en las grandes universidades, y los enfermos están en las pequeñas ciudades o por fuera en los ámbitos rurales donde no están las herramientas de diagnóstico. Se necesita ese esfuerzo global para poder que esta enfermedad, que puede tomar otro curso de aumentar los casos, la respuesta de la ciencia sea también a nivel regional, local, pero mandada por un mandato global unificado. Doctor, precisamente estaba mencionando esa tecnología, la necesidad que hace a veces en los países donde se diagnostican estos brotes. Quería recordar que habíamos explicado a veces en algunas crónicas anteriores que aquí los epidemiólogos africanos llevaban meses, incluso años, advirtiendo de que estaban creciendo los casos de viruela del mono y que tenía el potencial de convertirse en, de nuevo, una emergencia global que afectara a otros países. Esto finalmente ha pasado. Yo quería preguntarle qué tenemos que hacer para prepararnos mejor, porque es que salimos del COVID-19 y volvemos a entrar a otra emergencia, aunque no tenga las mismas dimensiones, y estamos repitiendo algunos errores del pasado, incluso con la vacunación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que esto siga sucediendo? Lo primero es la pedagogía. Lo segundo es la monitoría que sea global. Y lo tercero, ya aprendimos que estas alertas sanitarias no son solamente titulares de prensa, sino son realmente una importancia global y debemos enfocar nuestros esfuerzos para poderla contener. Básicamente más del 90% de estas infecciones que son emergentes han aparecido en el continente africano. Debemos prestar mucha más atención en tecnología, en recursos, en atención para poder mitigar el origen de donde están sucediendo estas enfermedades. Pero también hemos visto que somos muy reactivos. Esperamos a que hayan varios casos para poder fortalecer los laboratorios. Creo que se necesita que ese liderazgo que ha tenido la Organización Mundial de la Salud sea más patente y aunar esfuerzos para que se controle estas enfermedades en su sitio de origen. Si logramos controlar el sitio de origen, dejarán de ser emergencias globales y no esperar a que sean emergencias globales para atenderlas en las regiones locales. Entonces ahora sí es importante África, mientras nos venía advirtiendo desde hace más de 10 años en África que esto podía suceder.
Por supuesto, siempre tenemos que escuchar y a veces dejar un poco de lado esas dinámicas tan del norte global que nos hacen no tener en cuenta esto. Pero quería hacerle todavía otra pregunta y es, ¿cuál es, dado la situación en la que estamos actual, dadas las cifras que tenemos ahora, cuál es el mejor escenario en el que nos podemos encontrar dado pues, respecto al brote de viruela del mono y el peor escenario? ¿Cuál es el riesgo más alto al que nos estamos enfrentando en este momento? Básicamente es una enfermedad de muy baja letalidad. Solamente se han descrito 5 casos de fallecidos, todos en el continente africano. Y esta variedad de virus de la costa occidental es el que tiene menor virulencia. Es decir, que lo que esperaríamos sería en el peor escenario un gran aumento de casos, pero no un impacto en la mortalidad. Otra cosa importante y en el mejor de los casos es que podamos identificar, aislar y vacunar en una estrategia de anillo a estos círculos cercanos para evitar que haya nuevos casos. Y desarrollar vacunas para que en el continente africano se esté haciendo masivamente esa vacunación y en las regiones donde se ha documentado para que no haya un desarrollo de la enfermedad y se pueda contener. La medicina veterinaria es muy importante que haga parte porque este es un virus que circula en los animales. La medicina humana, la salud pública, los gobiernos y sobre todo una estrategia global para contener en el punto de origen la enfermedad. Las vacunas se necesitan desarrollar, pero se necesitan aplicar. ¿Y dónde? En África, donde están los casos y obviamente donde están emergiendo los casos nuevos, pero tenemos que hacer un esfuerzo coordinado y constante para esto. Doctor Carlos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes en este espacio. Bueno, nos vemos mañana aquí en el primer Café Colombia. Recuerden siempre por nuestras redes digitales, recuerden siempre darle link al me gusta y nos vemos mañana aquí en una emisión más del primer Café Colombia.